Dios les continúe bendiciendo. Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más en este domingo. Un saludo fuerte a todos los hermanos, amigos que nos honran con su presencia cada domingo, con mirar, aprender de estas enseñanzas que compartimos cada domingo y también cada martes. Regularmente hemos estado grabando para así poder traer enseñanza de parte de la palabra del Señor para todos aquellos que están hambrientos, sedientos de la palabra de Dios. Hoy es domingo. Me acuerdo hace años, tengo a algunos amigos, hermanos que nos ven del lugar de donde yo soy, y hay algo que no se me ha olvidado de una ciudad que se llama Mazatenango. Y mi abuelita tendía a escuchar una estación de radio que se llamaba La Venadita del Cuadrante. Y sí, ellos siempre decían: hoy es domingo y su merecido descanso es más agradable con la compañía estelar de La Venadita del Cuadrante. Ese era lo que ellos siempre decían cada domingo. Y cómo son las cosas, ¿verdad? Que ya hace aproximadamente que serán unos 35, 37, 38 años atrás que yo escuchaba este locutor decir esas palabras y no se me han olvidado. Entonces, bueno sea, ¿verdad?, que también la palabra del Señor haga lo mismo en nosotros, haya morada en nuestros corazones, en nuestra mente, y así en los momentos necesarios los podamos poner en práctica. Más que nada hoy en día, ¿verdad?, en la clase de situación y vida que estamos viviendo en estos tiempos, en estos días, como de marzo para acá, que nos ha cambiado nuestro estilo de vida. Y si hay algo que nosotros necesitamos tener en mente y en nuestro corazón, es la palabra del Señor. En esta hora me gustaría platicar un poco acerca de quién es Jesús. Lo voy a poner bajo ese tema: ¿quién es Jesús? Posiblemente todos hayan escuchado ya del Señor Jesús, pero una cosa es escuchar del Señor Jesús, una cosa es conocer del Señor Jesús y otra cosa es tener al Señor Jesús. Todas estas cosas posiblemente muchos de nosotros las poseamos, ¿verdad? Algunos tal vez una, algunos dos, y al que mejor está posiblemente tenga las tres, que ha escuchado, ha conocido y tiene al Señor Jesús. Entonces, para empezar vamos a dar lectura en un texto muy conocido por todos, yo creo, que en sí también es un texto que que es un poquito, en algunos, ¿verdad?, hay para un poco de discusión aquí, dependiendo en dónde usted esté parado en la palabra del Señor, qué es lo que usted conozca del Señor. Y vamos a leer Juan 1:1. Yo sé que usted ya ha escuchado este versículo, Juan 1:1. Juan 1:1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Verdad que ya he escuchado este versículo? Me gustaría también leerlo en diferentes versiones. Tengo otra versión que es la Kadosh, que es una Biblia más que todo hebrea. Entonces, traducida al español, tiene muchas de las palabras aún
tal como ellos las escriben o las pronuncian. Y algo que me gusta, yo sé que todas las Biblias van a tener tal vez algo que a usted no le pueda gustar o se pueda criticar, pero pues es que llegar a traducir algo perfectamente es imposible. Claro, esta es la palabra de Dios y siendo la palabra de Dios es posible, pero recordemos que aún así está siendo empleada, usada o traducida por medio de hombres, ¿verdad? De acuerdo a la palabra en la Biblia Kadosh, Juan 1.1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. En otras palabras, en el principio era la palabra, en otras dice logos, en otro dice el verbo, y dice, y la palabra era con Jehová, y la palabra era Jehová, porque ese es el nombre que se le da a Dios, como un nombre más, no es como títulos, sino que ya es como un nombre que se le da, con el cual Él se da a conocer. En algunos son títulos, etapas, o sea, facetas de cada nombre, tiene un significado, y de acuerdo a ese significado a veces se menciona con los hebreos, ¿verdad? Entonces aquí dice, vuelvo a repetirlo, en el principio la palabra era con Yahweh, dice aquí, o sea, Jehová. En las otras dice Dios, y el 2 dice, Él era en el principio con Yahweh, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no prevaleció. Esa es la Kadosh. Ahora tengo otra también que me gusta, porque dice, y este es más como, pudiéramos decir, al lenguaje actual, un lenguaje en el cual nosotros podamos entenderlo mejor. Dice, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios, todo fue hecho por medio de ella, y nada se hizo sin contar con ella cuanto fue hecho. Cuando habla de ella, no está hablando de una mujer, está hablando de la palabra, porque dice que el Señor Jesús, aquí Juan lo está poniendo como la palabra, el logos, ¿verdad? El verbo, la palabra. Entonces, aquí, cuando usted escucha ella, está hablando de la palabra. Lo voy a repetir entonces, dice, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios, todo fue hecho por medio de ella, y nada se hizo sin contar con ella. Cuanto fue hecho, era ya vida en ella, y esa vida era luz para la humanidad, luz que resplandece en las tinieblas, y que las tinieblas no han podido sofocar. Entonces, esta es en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Estamos ya aquí leyendo ya lo que es el Nuevo Testamento, y ya aquí Juan es el que se encarga de darnos a conocer la deidad del Señor Jesucristo. ¿Quién Él era al principio? ¿Dónde estaba Él al principio? Entonces, es muy bueno que nosotros entonces podamos entender quién es el Señor Jesús. Y a base de eso, usted va a poder también darle lo que Él es digno, ¿verdad? Si es alabanza, si es adoración, si es gracias, usted dirá, pero todo va a ser a base del conocimiento que usted tenga. A veces usted honra a las personas de acuerdo a lo que son, de acuerdo a lo que le dan, o de acuerdo de cómo usted las estima, ¿verdad? En este caso es el Hijo de Dios, era Dios,
era con Dios desde el principio. Entonces, algo que debemos de entender también aquí es de que Jesús es Dios y no tiene un principio. Dice aquí que en el principio, pero está hablando del principio de la creación, porque dice que todo fue creado por Él y para Él, pero antes de todas estas cosas, Él ya era, ¿ok? Él ya existía. La palabra dice que Dios no tiene principio ni tiene fin, ha sido eterno. Ahora, antes de que pudiéramos entrar a lo que es el Señor Jesucristo, porque es necesario que lo aprendamos, pero si algo yo decía al principio es de que a base de eso que yo escuchaba en la radio se me ha quedado y no se me ha olvidado y todavía lo recuerdo. Si hay algo en este tiempo que nosotros necesitamos recordar, es la palabra. Y cuando nos recordamos de la palabra, nos recordamos del Señor Jesús como palabra, o lo que Él ha dicho como palabra también. ¿Y por qué digo que es necesario? Bueno, todos sabemos la condición y la situación que el mundo se encuentra hoy en día. Posiblemente pueda ser que haya alguien que me diga, bueno, Minor, el mundo siempre ha estado en diferentes circunstancias, en problemas, en guerras, en enfermedades, en tsunamis, terremotos, huracanes, tornados, ¿qué más? Sequías, hambre, básicamente de todo lo negativo, de todo lo que no es bueno para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Eso siempre ha existido y posiblemente hasta la venida del Señor o cuando el Señor le ponga un fin a todo esto, seguirá existiendo. Es algo que en sí este mundo no se va a librar. Siempre va a tener esta clase de situaciones o etapas en la vida en las que nos encontramos. Pero hoy en día nos estamos encontrando en una etapa mucho más difícil. Mucho más difícil, ¿por qué? Porque ahora lo que hemos vivido casi se ha vivido no a nivel mundo, pongámosle así. Las guerras que han habido, sí se les ha llamado guerras mundiales porque sí se han involucrado muchos países y todo eso, y yo no he vivido ninguna de ellas, pero no sé qué tanto ha afectado a las demás naciones que no participaron o que no fueron atacadas o invadidas debido a esa guerra. Pero lo que estamos viviendo con la pandemia, lamentablemente hoy en día, ¿qué nación no está siendo afectada? Ahorita últimamente he estado muy ocupado, no he tenido tiempo para ver mucho noticias o leer noticias y más o menos saber lo que está pasando. Pero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos está aquí, se está viviendo. México lo está viviendo, Guatemala lo está viviendo, El Salvador lo está viviendo, Honduras sé que lo está viviendo, no sé cómo esté Nicaragua, Panamá y esos países, pero sé que Perú lo tiene, Argentina tiene, Brasil tiene, Colombia tiene, España tiene, Rusia tiene, los chinos tienen, los coreanos tienen, los japoneses tienen. Casi es algo más como a nivel mundial. Entonces es algo que nos está afectando mucho más, y es serio, es muy serio. Algunos países están completamente parados, otros estuvieron parados y están saliendo de allí. Nosotros, gracias a Dios, aquí en Estados Unidos, creo que 2, 3 estados son los que
básicamente se tuvieron que parar casi completamente, pero nosotros que vivimos en el estado de California no fue así. Sí se paró casi un 80% tal vez, un 20% o menos de un 20% estuvo todavía activo, estuvo funcionando, pero podía uno definitivamente darse cuenta de que estaba, la mayor parte estaba parado. Muchas cosas que nosotros no veíamos por años en el estado de California, hoy lo vivimos y lo vimos y dijimos, wow, solo esto pudo causar que esto se pusiera de esta manera. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, creo que lo de la pandemia ahora en día está más serio que a principio, especialmente aquí en Estados Unidos, creo, está más serio que al principio. Y eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a pensar y a preguntarnos, ¿conocemos del Señor Jesús? ¿Tenemos al Señor Jesús? ¿Confiamos en el Señor Jesús? ¿Por qué le hago esas preguntas? Y usted hágaselas dependiendo en el lugar o en el país que usted se encuentre. Usted más que nadie es el que sabe cómo está en el área donde usted está viviendo. Pero aquí en Estados Unidos, le soy sincero, hoy sí yo sé de más casos que en marzo, que en abril, que en mayo. En este mes que acaba de pasar, fue donde yo más he escuchado de casos de amigos, de hermanos que he sabido que han salido positivos, que están saliendo o que están entrando o que están en medio de ese tiempo que regularmente se lleva en curarse a aquella persona que lo ha tenido o se ha infectado, ¿verdad? Entonces hoy sí escucho de más casos y lamentablemente, y no lamentablemente porque es bueno también, California en sí no está parado como lo estuvo a principio de la pandemia. Ahora está más activo, ahora está funcionando, yo diría que a un 70%. Entonces tenemos tal vez, esa es mi forma de verlo, no le estoy dando un porcentaje exacto, pero por lo que yo puedo observar estamos como en un 70% activos normal en las actividades que anteriormente. Entonces posiblemente eso también nos lleve a poder ver más casos que antes, ¿verdad? La cosa es de que estamos en serios problemas. Porque yo no sé si usted conozca, tal vez yo esté ajeno. Como le he dicho, no he estado viendo noticias, he estado muy ocupado, no he tenido tiempo. No sé si dentro de la congregación, dentro de la iglesia en general, porque hay líderes, no un líder general de la iglesia, sino que líderes que componen el cuerpo de la iglesia, que son reconocidos y se reconocen como hijos de Dios, que se haya levantado y nos haya dicho, ¿saben qué? Yo tuve un encuentro con el Señor me ha dicho, el Señor me ha iluminado, qué sé yo, que estos son los procesos o los pasos que nosotros debemos como pueblo cristiano hoy en día seguir. ¿Para qué? Para en este tiempo de crisis, ¿verdad?
durante la Biblia usted se va a encontrar que el pueblo de Israel se encontró en diferentes circunstancias también, en diferentes tiempos, y durante esos tiempos el Señor tenía profetas, tenía jueces, tenía diferentes clases de personas a las cuales Él usaba como un medio para hablarle al pueblo de Israel y así darle a conocer el problema, la situación, el remedio, lo que se tenía que hacer, lo que no se tenía que hacer, lo que habían hecho o lo que no habían hecho, y que por ese motivo tal vez ellos se encontraban en esa situación, o como lo hizo con José, ¿verdad? A José, él estando en Egipto, le dio sueños de los 7 años que iban a venir, buenos y los malos, ¿verdad? Entonces preparó al pueblo de Egipto. Lo bueno del pueblo de Egipto, del faraón, fue de que faraón sí escuchó y sí tomó acción a lo que el Señor le reveló, más bien se lo reveló al faraón, pero a José le dio la revelación de lo que era el sueño, ¿verdad? Entonces, lo bueno de aquí, y esto es de lo que nosotros deberíamos de aprender, es de que cuando hubo un aviso de parte de Dios, se dio a conocer, y aquel que tenía la responsabilidad de actuar, actuó. Y por actuar de la manera que actuó, no sufrió no sufrió la hambruna que vino, la consecuencia, pues, ¿verdad? Si usted ha leído esta historia en la Biblia, se va a dar cuenta. Entonces, nosotros como iglesia no hemos escuchado a alguien a quien el Señor le o les haya hablado y nos haya avisado como iglesia los pasos que tuviéramos que llevar para no ser afectados. Ahora, la cosa es de que usted y yo no necesitamos hasta cierto punto que un líder se levante. Sí, ¿ok? No necesitaríamos que un líder se levante si nosotros conocemos al Señor Jesús. Si nosotros tenemos una relación con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque entonces si usted conoce al Señor Jesús y usted tiene una relación con el Señor Jesús, entonces automáticamente Él le va a estar dando las instrucciones a usted y a mí y a cada uno de aquellos que tienen esa comunión y esa relación con Dios, cómo debe de ser nuestro actuar, nuestro proceder en esta situación que estamos viviendo. Entonces, lamentablemente, es imposible hasta cierto punto el evitar que seamos contagiados por este virus, si no es por la protección, si no es por la ayuda del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué le digo que es casi imposible? Bueno, en mi familia en sí nosotros estamos formados por 5 miembros, ¿verdad? Esos 5 miembros, todos ya son, el más pequeño tiene 14 años. Entonces, él es el único que casi todavía no interactúa con las personas de afuera, porque no sale, no le gusta ni salir. Entonces nosotros a veces salimos, pero él dice, no, yo me quedo en casa, y a veces, la mayor parte de veces se queda en casa, no sale. Pero los otros 4 sí salimos. Mi esposa sale a trabajar, mi hija sale a trabajar, yo salgo a trabajar, mi hijo, el grande, no está trabajando, pero sale a veces a comprar comida, a comer, o a ver a un amigo, y así estamos en constante movimiento y en constante roces con personas a diario. Entonces,
si no es uno es otro, si no es el otro, que pueda caer en un roce con alguien que pueda estar contagiado. Y eso sería lo suficiente para él llegar a casa y regar el virus a toda la familia. Es así de fácil y así de sencillo como esto sucede. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que ninguno de todos salir, tener contacto con nadie de afuera, o ir una vez al mes a la tienda, suplirnos de todas las necesidades, de todo lo que podamos consumir en ese mes, estar en casa, no salir para nada, no estar en contacto con nadie, y de esa manera pudiéramos protegernos más o estar menos estar allí en ser contagiados. Entonces, pero eso es casi imposible. Se necesita salir, se necesita actuar, se necesita, por más que uno no quiera, salir, tocar cosas, hacer cosas. Entonces, ¿cuál es entonces la solución? ¿O cuál sería nuestra solución para nosotros entonces como cristianos? El ser protegidos, el ser que el Señor nos guarde, nos proteja de todas estas cosas. Han habido personas que se han querido creer superhéroes en todo, en conocimiento, en fe, en qué sé yo, y dicen, yo me cubro con la sangre del Señor y yo salgo, nada me va a pasar, que X cosa, que no sé qué. Solamente yo le voy a decir que sí, si usted me dice que el Señor le dijo.